Ahora cambiamos de tema y hablamos de jubilaciones. Está el doctor Cristian D'Alessandro con nosotros. Cristian, bienvenido. Gracias por estar. Gracias por invitarme. ¿Cuándo comienzan los nuevos aumentos? ¿Cuándo empieza a regir todo esto? Realmente hay una incertidumbre absoluta y va a haber una cantidad de juicios. Uno se imagina. Bueno, si se aprueba, y espero que no se apruebe, esto va a empezar a regir ya en el mes de marzo del año que viene. ¿Por qué? Porque entró en el Senado, porque este proyecto entra en el Senado el viernes por la noche, o sea, madrugada del sábado. O sea, entre gallo y medianoche presentaron el proyecto que dice claramente que de aplicarse este nuevo índice de movilidad, para que la gente entienda, la baja en las jubilaciones, la baja en el sueldo del jubilado se va a dar con esto a partir de marzo del 2018. ¿Cómo se va a hacer, Antonio? De esta forma, se va a dar un aumento trimestral que va a ir en marzo, junio, septiembre y diciembre, atado por la inflación. Es decir, lo que arroje la inflación del 2018 se va a tomar en cuenta. Pero para marzo... Pero que no es real tampoco la inflación. Bueno, eso... O sea, mi bolsillo no nota la inflación que me dan a conocer. Ahora, para marzo se va a tomar el trimestre del 2017, el último trimestre. O sea, octubre, noviembre y diciembre, bien digo. Es un 5,3%. 5%. Más o menos un 5%, que eso entraría en el aumento del mes de marzo del 2018. O sea, que una mínima... que está en 7.000 y pico, serían 350 pesos. 7.246 es la mínima y sería un 5% más a... 360 pesos más o menos. Nada. O sea... 20 pesos por día. 20 pesos por día. Ahora bien, acá lo disfrazan con una muy buena noticia que va a ser trimestral el aumento. Pero no importa si el aumento es trimestral o es anual, o es mensual o es quincenal. Importa el número que arroje el final de la inflación. ¿Por qué? Porque el que me lo den mensual, que me lo den trimestral o semestral, el número es la inflación. Y a la pésima noticia que habían dicho, porque esto lo habían dicho el día que anunciamos que ustedes me invitaron acá. Ahora, los gobernadores, 23 provincias, salieron a decir, no, es imposible esto y necesitamos que los jubilados tengan un punto más, algo más. 23 gobernadores que sepultaron a todos los jubilados con esto que firmaron. Porque ese plus que le van a dar, se lo van a dar en junio. ¿Y cómo se lo van a dar? O sea, a la inflación le van a dar un plus. En el mes de junio le van a dar el 5% de lo que crece el Producto Bruto Interno del país. Para que doña Rosa entienda. Sí, para que entendamos todo. Y que yo no soy economista. Lógicamente esto entró en el proyecto entró en el fin de semana largo, mi equipo económico no pudo hacer los números. Claro, no. Pero sí tomo lo que dijo Clarín. Clarín dijo que si el PBI crece el 14%, perdón, el 4%, le van a dar un 0,2% de aumento adicional. Es decir, si la inflación está calculada en 14 puntos, un 14,2% sería ese aumento. O sea, Antonio, es el hueso para que entretener a los jubilados. Le tiran un hueso para entretener al jubilado. Como si fuese un jubilado un tonto que no entiende de números, que a la hora de comprar no puede cubrir sus necesidades. Ahora, vayamos a los números reales. A ver, quiere decir que el año que viene, durante todo el 2018, un sueldo de una mínima estaría en 8.000 pesos. Mira, más o menos, digo. Te voy a explicar cómo va a ser. 8.000 y Porque pico. por un lado tenemos esto atado a la inflación. Sí. Por el otro lado, los gobernadores, excepto San Luis, y que espero que no firme esto, porque ya le digo, es la fosa de los jubilados, le puso que los jubilados debían cobrar el 82% de ese bendito 82% del salario mínimo vital móvil. A ver, te hago un paréntesis. Sí. ¿Sería cuánto, más o menos? Bueno, por eso. Hoy, 7.246 pesos es la jubilación mínima. El 82% hoy del salario mínimo vital y móvil, que es 8.860 pesos hoy, ya estamos en el 81.70%. O sea que el impacto son 18 pesos con 56 centavos. Es todo camelo. Es todo un maquillaje de una noticia que no va a resultar. ¿Por qué? Porque a este 82% que están impulsando no es para todo el mundo, no.
es para los que efectuaron realmente los aportes, es decir, 30 años aportados al sistema de la Seguridad Social. ¿Y qué sería más o menos qué porcentaje, qué cantidad de jubilados? Nada. ¿Por qué? Porque los de la moratoria, mal llamada jubilación de ama de casa, todas las jubilaciones de la señora que se jubiló sin aportes o que usó... O el que trabajó en negro, o el que trabajó en negro. Claro, y se jubiló con esa moratoria, va a tener nada de aumento más que el de la inflación, porque no va a llegar al 82% porque quedan excluidas la moratoria en este acaparamiento del 82% móvil. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué se insistió tanto en las cajas provinciales? Se insiste porque, primero porque hay un desfinanciamiento de las cajas provinciales. Sí. Hay 13 cajas provinciales, de las cuales esas cajas, muchas tienen, nosotros dijimos que a nivel nacional prácticamente jubilaciones de privilegio no tienen. Algunas provincias tienen régimen de privilegio, pero impactan muy poco en la economía. Nada, casi nada. Nada. Entonces, lo real es que van por las cajas provinciales, ¿por qué? Porque tienen que unificarlo toda la nación para que las provincias dejen de tener ese déficit que hoy cargan los jubilados. Y la verdad que es un disparate, una barbaridad. ¿Por qué? Ahora, que eso se terminaría si se renueva definitivamente la ley de coparticipación federal. Claro. Porque entonces siempre son excusas para no ir a la cuestión de fondo, que son los fondos coparticipables. Bueno, imaginémonos que hoy se beneficia la provincia de Buenos Aires en contra de quién, de los jubilados, porque lo que le quitan al ANSES es para dárselo a la provincia de Buenos Aires. Es decir, que los jubilados van a pagar la obra pública de la provincia de Buenos Aires. En compensación, ¿qué le dan hasta el 2022 al ANSES para que sostenga el movimiento de plata? El impuesto al cheque, pero solo hasta el 2022. Y después van a decir que el sistema está colapsado, que ya lo vienen diciendo. A ver, lo que quiero explicar es esto. Esto es un parche. Este es el parche, no es la reforma sustancial. Esto es lo mismo que discutíamos en el 90. En el 90 se discutía esto. Claro. Cuando se aprueba lo que se llama el monotributo y que se termina la relación de dependencia, lo que se hace fue desfinanciar absolutamente las cajas. Bueno, y con la reforma y después laboral... se privatiza. Con la reforma laboral, este trabajador dependiente, autónomo dependiente, va a precarizar. Lo que se va a generar es una evasión del sistema previsional, de la seguridad social. Ahora, lo que a mí me preocupa y lo que más me consterna es que no podemos someter a los jubilados a esta situación, porque los números lo van a cantar solo. A ver, para que sepan, ya para el año que viene, prácticamente van a tener un 14% de aumento frente a lo que debería tener si hoy se aplicase la ley de movilidad de marzo-septiembre, si se seguiría un 24% de 25%. Claro, lo que pasa es que la discusión es como hablar, estamos hablando todo el tiempo en el aire, pues si vos partís de algo tan bajo, es muy difícil que, digamos, lograr que eso llegue a lo que es la realidad de una persona, lo que necesita un jubilado para vivir. Bueno, pero... 7.000 pesos no vive nadie. 7.246 pesos no vive nadie. No vive nadie. La canasta básica, les anticipo, al mes de diciembre, cuando se calcule la de los jubilados, porque se confunde la canasta básica del trabajador con la de los jubilados. La de los jubilados va a estar cerca de los 18.000 pesos. Y te quedas siempre y cuando no alquilen. Cerca, por supuesto, con las necesidades básicas, porque si tenemos que incluir el mínimo de alquiler que fija la Defensoría de la Tercera Edad, no les alcanza ni para 15 días en una pensión con baño compartido. Sí, están hechos los relevamientos. Entonces, lo cierto es que nosotros no podemos castigar al jubilado. Es cierto que hoy hay un trabajador y medio por cada jubilado y que el sistema no se puede financiar. Es cierto que el Estado tiene que asistir a través del impuesto. Pero Cristian se hizo todo para que esto ocurra. Pero claro que Cuando vos permitís que se incorpore la figura del monotributo al trabajo, estás haciendo todo para que se financie un sistema. Claro, y donde la informalidad reina, entonces eso es lo que conlleva a no tener... Y el fraude laboral. Por supuesto. Porque hay muchos trabajadores que facturan con IVA y eso es fraude laboral absoluto. Sí, claro. A ver, quien factura con IVA es porque es responsable inscripto, que tuvo que cambiar de categoría. Claro. Muchos ya tuvimos que pasar a una categoría de responsable inscripto. Ahora, lo cierto está en que hoy, como viene la mano,
bien en la mano, y esto yo te digo, Antonio, es un parche, porque la reforma previsional no es esta, ¿eh? Esta es la que Macri dijo que iban a dar anticipado, porque lo que quieren es sacarse el problema de encima para mantener las cuentas al día y complementar con el Fondo Monetario Internacional. Vuelven las FJP. Vuelven las FJP estoy convencido, porque lo he escuchado de boca del titular del ANSES y lo han dicho los diarios principales hace 15 días. Ahora, si en Chile las AFP fracasaron, porque fracasaron. Fracasaron rotundamente. Es un fracaso. Hace 5 meses se cumplió los aniversarios y hubo una masiva marcha en Chile pidiendo que por favor hagan algo porque las jubilaciones eran tan bajas que no se puede jubilar nadie. Bueno, pero acá las AFJP iban al fracaso también, porque te enviaban la plata en la bolsa. Claro. Entonces era muy complejo, porque yo siempre perdía con las AFJP. No solo que perdías, sino que recordemos que muchas se fusionaron porque levantaron vuelo y se fueron, dejándolo a los jubilados sin nada. Y en el 2000 las comisiones eran formidables. Los jubilados le habían hecho creer en el 2001, 2000, de la Rúa y Cavallo, que le reducían los aportes personales a los trabajadores del 11, se lo pasaban al 5, para darle en ese momento un similar aumento en el bolsillo, pero a futuro las jubilaciones van a ser miserables. Y para muestra un montón, hoy tenemos 300.000 argentinos que son los que quedaron atrapados por la FJP, que cobran 400, 500.000 pesos por mes. ¿Qué sucede con esto? Si se hubiese mantenido las FJP, todos estos 300.000 argentinos hubiesen sido por millones. Y lo que van a venir a posteriori con la reforma integral, que esto se va a tener que plantear en poco tiempo, es el ahorro voluntario. ¿Qué significa esto? Que el Estado te va a garantizar, la ANSES, te va a garantizar un mínimo. Ese mínimo es el 82% del salario mínimo vital y móvil, o sea, la nada, o una pensión universal al adulto mayor, que es el 80% de una jubilación mínima, o sea, menos de la nada. La nada. ¿Bien? Y de ahí ahorrar lo que puedas, hacer lo que puedas y quédate con lo que tengas. Entonces... O sea, hacete cargo de vos mismo. Yo he estado, claro, me desentiendo todo, hacete cargo vos de vos. Claro. Y si te va bien, te va bien, y si te va mal, toma el riesgo sanitario y pégate un tiro. Sonaste. Y eso es lo que va a provocar que ante una necesidad de precariedad laboral, donde hoy se está viendo chicos que no consiguen trabajo, por el otro lado adultos que quedaron con 50, 55 años en la calle y no consiguen, y por el otro lado una reforma en este parche que se va a extender voluntariamente la edad jubilatoria a los 70 años. ¿Qué significa esto? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Quién te toma a los 65 años? Bueno, a ver, ¿quién te toma a los 65 años? Ya no te toman a los 50. Tenemos leyes en el Congreso durmiendo para que se le dé una contingencia a los niní, a los que no pudieron trabajar porque no los perdieron el trabajo y no consiguen y no pueden jubilarse. Entonces, esa gente están changueando, haciendo changas, vendiendo medias en los colectivos, y que no es, a ver, con toda una vida de trabajo que no se pueden jubilar, que a lo mejor tienen los 30 años de aportes, pero no tienen la edad. Imagínense si la extienden. Ahora, ¿cómo va a disfrazarse esta extensión de la edad jubilatoria? Hoy tenemos un sistema que la mujer se jubila a los 60 años, sí, con opción a continuar hasta los 65. A los 65, tanto en el hombre como para la mujer, es obligatorio la jubilación. Pero es obligatorio para las partes. Si el empleador te intima, tenés que jubilarte. Y si vos querés jubilarte, te jubilás sin decir nada. Ahora, si vos querés que trabajar hasta los 80, 90 años, como hay gente que trabaja, se puede continuar trabajando. Ahora, te lo van a extender al hombre y a la mujer hasta los 70. El empleador te va a poder intimar recién a los 70 años a jubilarte. Y vos, como trabajador, vas a tener un año, que hoy es la ley igual, un año para iniciar tus trámites previsionales. Es decir, a los 71 años de edad. Ahora, en ese tiempo que vos extendiste tu exceso de trabajo, sí, bien, que tenías que seguir trabajando, te nombraron como gerente de la empresa. Y minga, tus aportes no van a mejorarte tu jubilación futura, porque el empleador no te va a tener la obligación de hacer los aportes patronales después de que cumpliste los 65 años.
Entonces, todos los aumentos que tenga, toda tu mejora en tu actividad de los últimos 5 años, sonaste. La tengo que ahorrar. Claro. Entonces, si a los 70 años te vas a poder jubilar, vamos a mirarlo con el ojo... Ahora tengo una pregunta, porque a mí me llama la atención, y te hablo de Latinoamérica, ¿no? El desprecio que tiene por sus jubilados. Porque en Chile es tremendo. Tremendo. En Argentina es tremendo. Creo que Uruguay lo tiene más o menos bien. Uruguay, ¿pero por qué? Uruguay tiene una modalidad que acá se tiene que implementar. Acá, ¿quién pone al funcionario del ANSES? El presidente, a dedo. Bueno, en Uruguay hay un directorio donde se eligen las autoridades y ese directorio, es de carrera, Antonio, es elegido por el voto popular. Se eligen los jubilados a sus autoridades. Los empresarios, que son los que tienen que controlar, porque ahí también se va la salud, la seguridad social, que son los que ponen la plata y los que tienen que hacer que el sistema más o menos de negociación funcione. Los trabajadores eligen sus autoridades y el Estado hace o pone sus autoridades. Ahora, ¿por qué nos ocupemos siempre de lo peor? Siempre ocupemos lo peor. Imagínate que esto no solo lo están aplicando acá. Vean los diarios, y hace 2 días salió en el diario La Razón de España, un portal, que las recetas del Fondo Monetario se quieren aplicar en España. Y en España, a ver, uno no es el agorero. Yo venía diciendo que venían por el ajuste, por la inflación, no porque uno tiene la bola de cristal, porque estamos viendo lo que está pasando en los países de la región y países como España que ya habían dicho esto. Entonces, uno toma esas políticas que están queriendo implementar, dice FMI, 1 más 1 es 2, se viene acá. Entonces hay que saber leer la lectura internacional para que saber que acá también está pasando o va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué sucede en esto? Sucede que las jubilaciones las flaquearon o la van a flaquear, van a aniquilar a los jubilados, van a obligar a los jubilados a trabajar, porque lo de voluntario, perdón, Antonio, con esto cierro, lo voluntario a los 70 años no es voluntario. Te obligan a trabajar. Claro. ¿Por qué? Porque te morís de hambre. Te morís de hambre. Esta es la realidad. Ahora vos fíjate, yo estaba pensando, a mí me tocó cubrir muchos años la marcha de los jubilados, cuando empezó Norma Pla. Sí. Que estaba con ella Castells, inclusive. Sí. Y Norma reclamaba 4.50, hoy están en 4.20 dólares. Sí, dólares. Que eran dólares pesos. Pesos. De aquella época. Claro. O sea, nunca llegamos a los 4.50. Nunca llegamos a los 4.50. Por eso Norma Pla hoy estaría más vigente que nunca. Y lamentablemente no hay una Norma Pla que pueda liderar. ¿Pero por qué? Porque tenemos que ser todos Norma Pla. Y en esto es el mensaje claro. Todos tenemos que ser Norma Pla. Porque acá nos está metiendo la mano a los futuros jubilados y a los jubilados existentes. ¿Quién defiende a los jubilados? Yo no veo a nadie que defienda a los jubilados. Pero tampoco nunca hubo una política de jubilaciones que sea medianamente inteligente e interesante. Que ya hacen 70, 60... Bueno, desde el año 68 al 94, la caja previsional, la caja con la ley existente, funcionaba. Y lo que hay que implementar acá, a lo mejor no, o sea, no es el ahorro voluntario, no es la FJP, no, sino administrar lo que ya existió acá. No hay que inventar la pólvora. Acá teníamos las cajas complementarias, las cajas compensadoras, que cada actividad, bueno, no sé, el Poder Judicial tenía los docentes tenían su caja. La caja de comercio. La caja entonces, cajas que tenían por actividades, personal del PAMI, personal periodista, bueno, tenían cajas que a su vez aportaban solidariamente en esa actividad, que funcionó muy bien. Lo que pasa es que, claro, después empezaron a meter la mano. Se la chorearon, sí. Claro, ¿qué pasa? Fue los curros más grandes que hubo. Si no hay control, nada funciona. Bueno, pero el control tiene que ejercerlo también, no solo la ciudadanía, sino el propio poder legislativo, el poder judicial. O sea, tiene que haber un poder que controle esto. Pero por supuesto, pero si hoy dejamos discrecionalmente en la mano de un funcionario que elija a un ignoto funcionario dentro del ANSES, que puede saber mucho, que puede saber nada, y no hay un control, no hay una auditoría, o sea, los controles están, las auditorías están, pero en un directorio esto se acabaría. Un directorio elegido por sus autoridades, por sus representantes, por las autoridades los puestas, empleados propios. Entonces, la realidad es que hoy nos vamos a encontrar con jubilados de cuarta, de tercera, de segunda y de primera. Pero van a ser más los de cuarta, y me animaría a decir ahora uno de quinta, que los de primera.
porque los sueldos no alcanzan. Son 3,5 millones que cobran la mínima. Bueno, a ver, 3,5 millones era lo que cobraban antes, ahora el Estado dijo 3 millones. Vamos a poner 3 millones. 3 millones. ¿Pero por qué? Dice 3 millones. Porque 500.000 salieron con ese pago voluntario, esa famosa reparación histórica. 500.000 que salieron con 50 pesos, 100 pesos, o sea que estadísticamente salieron de la mínima, pero no les alcanza ni para 15 días. No, son 12 pesos más por día. Claro. Entonces, y por el otro lado tenemos, Antonio, la canasta básica de los jubilados, que va a ser de 18.000 pesos y que el índice de inflación no cubre todas las necesidades de los jubilados, porque los remedios no están incluidos. No, pero aparte tampoco cubre las mías. O sea, no cubre la de nadie. La de nadie. Hay una realidad, porque cuando vos vas a la góndola del supermercado, te encontrás con que lo que dicen de los precios que figuran en los diarios, no tiene nada que ver cuando pasás por la caja. Por supuesto. O sea, hay todo algo que no está, a ver, que se le fue de las manos. Pero no solamente este gobierno, no, el anterior y el anterior. Es histórico. Ahora, mucho más cuando hay inflación. Porque supuesto. Ahora se ve con el código de barras y antes era con las famosas etiquetas. Sí, se remarcaba las etiquetas. Ahora vas a la caja. Yo en la década del 80, era presidente Alfonsín, íbamos a cubrir todos los días los precios. Y vos veías una pila de etiquetas por cada 10 minutos. Bueno, yo tenía... en el 89 yo tenía 10 años, o 79, 10 años. Yo me acuerdo patente, Antonio, cuando mi mamá se quiso comprar el lavarropas, que tanto había ahorrado con las horas extra que hacía en su trabajo. Fuimos, dimos una vuelta, yo era chico, la acompañé en Liniers. Fue a un negocio X, que sigue estando, preguntó el precio, dio una vuelta manzana para preguntar en otro negocio, cuando volvió, porque ahí era más barato, le habían remarcado el precio. Claro. En menos de una cuadra, yo me acuerdo. 120% mensual de inflación. Entonces, pero digo, este país ya vivió esta película. Y se vuelve a repetir, es cíclico. Es cíclico. Cíclico. Y es permanente. La inflación debe ser de los pocos países en el planeta con esta inflación. Creo que son 3. Ahora, lo que a mí me preocupa es que a ver, y esto es un análisis ya a lo mejor técnico pero político, ¿cómo los gobernadores, 23 gobernadores, pudieron poner la firma a semejante salvajada? Yo te digo por qué. Por la caja. Por la caja, sí. Por la Cooperación Federal, porque la obra depende del Estado Nacional. Porque muchos gobernadores tienen provincias que no son sustentables. Sí. Caso de Formosa y otras tantas más. Sí. Entonces, y aparte malas administraciones. Sí. Y dependen siempre de Nación. Ellos toman leche de la teta de Nación. Sí, eso es verdad. Entonces, para discutirlo, en lugar de discutir las cuestiones de fondo, que son los fondos coparticipables, discuten las nimiedades. No, te entrego la caja, pero dame esto. Pero condenaron a los jubilados. Porque, a ver, este es el proyecto, no estoy mintiendo, este es el proyecto, lo están condenando. O sea, acá 2 más 2 son 4, no es que estamos haciendo especulación. Hay técnicos económicos que pueden hacer los números y que lo están haciendo y que saben cuánto van a perder al año que viene. A ver, si hoy el jubilado hubiese sido aplicado la fórmula por la inflación hoy, en vez de ganar 7.246 pesos, habrían ganado 6.908 pesos. O sea, es peor. 338 pesos menos. O sea que es peor, 100 pesos menos por día. 338 pesos, eso es lo que equivale lo que perdió el jubilado, hubiese perdido en el 2017 si hubiese aplicado el índice por inflación, el índice Macri. Ahora, tengo una pregunta, ¿y por qué quieren volver a un sistema que fracasa? Porque es inexplicable, porque a ver, las AFP fracasaron, las AFJP, ¿cuánto cobra hoy un jubilado de AFJP? Y te dije, 400, 500 mil pesos por mes como mucho, porque son los que cobran puro la renta vitalicia. Puro. 1.000 pesos por mes como máximo. 1.000 pesos, sí, promedio 1.000 pesos por mes, son 300.000 jubilados. Y en Chile porque pasa lo mismo. Otros, claro, los que tenían componente estatal, el Estado los absorbió. Entonces cobran la mínima o cobran un poco más, pero no te creas que cobran mucho. Los que tenían un poco de componente público, lo que el Estado tenía y pagaba antes. Pero los que tenían régimen de capitalización puro, solamente de la SJP, que pasaron al ahorro de lo que era el seguro, el retiro, la renta vitalicia, cobran eso. Y eso lo hubiésemos tenido multiplicado por millones. A ver, era un gran negocio, fue un gran negocio para los bancos.
Y para muchos privados vivos también. Sí, sobre todo, pero los privados vivos eran los bancos y algunos sindicatos que se hicieron ese negocio a costilla de los trabajadores, porque había AFJP que eran de los sindicatos. Lamentablemente, eso no se conocía. El trabajador firmaba porque no conocía, pero hoy la historia la conocemos. Me parece, me acuerdo que haber visto cómo se caían acciones de la bolsa que habían invertido prestigiosas, entre comillas, a FJP, que terminaron quebradas. Que quebraron y que, no sé, había infinitas cantidades de FJP, quedaron 12 o 13. Quedaron nada, pero había muchísimas. Y que se vendieron a fortuna. Que se vendieron, que se fusionaron y que quedaron rezagos, porque además de la FJP estaban las otras compañías de seguro de retiro, que eran para los trabajadores que se accidentaban, etcétera, que se fundieron. Hay 2 o 3 compañías que se fundieron y que no cobraron más. Que no cobraron más. Entonces, lo cierto es que haciendo un análisis... Pero aparte, cuando vos te pones a pensar, ¿no? Digamos, nadie mejor que el Estado bien administrado para administrar los fondos de jubilaciones y pensiones y retiros. Porque en el mundo lo que funciona es eso. Es eso. A ver, funciona la buena administración, obviamente. Lógicamente. Uruguay es un país chico donde puede a lo mejor decir, bueno, pero no es un modelo a seguir porque es un país chico. Pero no importa. Eso es ANATA. Eso es ANATA. Claro. ¿Por qué? Porque si bien es un país chico, es un país que está bien administrado en la seguridad social. Y tienen... Porque no roban. No, y aparte, ¿sabes por qué? Porque esto es una cuestión de cultura ya. En Uruguay, la educación en la seguridad social se da desde el jardín de infante. Es decir, a los chicos le dan un manual, pero que yo tuve el honor de tener y tengo las copias, por cuando fui a estudiar allá, me lo dieron, manual de jardín de infante para que empiecen a saber cómo es el sistema de seguridad social de ellos. O sea, de chiquitos los forman para que la plata, la caja, sea de todos. Y por eso la roben. Claro. Porque el día de mañana vos te vas a jubilar con esta plata. Claro. Entonces, cuidala. Es que la plata de todos. Cuidala. No la podemos atar al ahorro individual. Ahora, los gobernadores, digamos, que han mal administrado provincias durante décadas, porque algunos vienen de... Sí. Olvídate. Digo, ceden porque si no tienen manera de sobrevivir. Bueno. Y las cajas previsionales. Por ejemplo, la Mesopotamia no sobrevive sin la obra pública que le paga el Estado. Sí. Entonces la presión está en firmame esto o no te doy nada. Bueno, es que le pusieron las guillotinas a los gobernadores y por ende se la trasladaron a los jubilados. Pero ellos se metieron solo la cabeza en la guillotina. Por supuesto. También, Mire, yo tengo mi oficina en Entre Ríos, ¿no? Una de mis oficinas está en Entre Ríos. Vengo de ahí. Y ahí tienen cajas municipales. Algunos pueblos, algunas ciudades tienen cajas, a su vez, cajas previsionales, cajas municipales, que además la provincia de Entre Ríos tiene caja provincial, que a su vez, o sea, es toda una mezcolanza. Y las cajas municipales también están en crisis, las municipales, o sea, todo está en crisis. ¿Pero por qué? Porque empiezan a aumentar la cantidad de trabajadores, en el empleo municipal, las cajas no llegan a soportar las cargas, entonces eclosiona el sistema. ¿Qué repercute? Que las jubilaciones sean miserables, que haya un gran desconcierto de las cajas municipales. Que los sueldos sean miserables. Sean miserables los sueldos, todo para el vivillo o corredero de muy pocos. Y esto en Nación lo tenemos que multiplicar por toda la actividad lo que pasa que si pública y privada. Uno quiere generalizar todas las provincias. No es lo mismo Buenos Aires que Entre Ríos, ni que Formosa, ni que Misiones. O sea, hay una desproporción. Es un país unitario. Pero por supuesto. Donde acá vivimos 10 millones de tipos. Sí. Y en el resto del país vive el resto. Y donde vos... Donde no hay trenes, las rutas son caras, los peajes son carísimos. Vos podés trabajar hasta los 70, 80, 90 años porque haces lo que te gusta. Estudiaste para eso y si querés trabajar a los 70, decirle a un 80, minero que haga eso. Pero a decirle a un minero, decirle a doña Rosa que o vive... al trabajador del subterráneo. Claro, que vive en Morón, tiene que tomar el Sarmiento a las 5 de la mañana apretada como sardina para venir a las 6, 7 de la mañana a limpiar una casa, después irse a otra a los 70 años porque el empleador te intima a jubilarte. Entonces, no es así. La realidad, y no estamos hablando ya de Formosa, de Tierra del Fuego, donde las condiciones son infrahumanas en muchos casos, y donde la alta informalidad... ¿Sabes cuál es el otro tema que vos dabas en la tecla? No les queda otra que contratar empleo público, contratar empleo a los gobernadores e intendentes,
Porque no tienen radicada una sola empresa, son todos comercios. Claro. O Es trabajás sí. en la tienda del amigo, o te quedaste afuera del sistema. Es que sí, yo lo veo permanentemente. Son todos pequeños emprendimientos que muchos de esos pequeños emprendimientos están ajustados hoy al monotributo social, claro, al promovido, que es un monotributo básico y que tratan de pichulear como pueden la vida. Porque la verdad que es pichulear la vida. Y la verdad que prever a futuro así, vamos muy mal, vamos en un camino negativo. Y no es que quiero ser agorero. No, pero no el es que Estado tiene que hacer una introspección y decir, bueno, a ver, ¿cómo planeo de acá a 40 años? Pero, lo que hizo la Moncloa, los grandes acuerdos internacionales. Sí, el acuerdo de Toledo, el pacto de Toledo que funcionó hasta ahora, que quieren... Y el de Irlanda. Bueno, ahí estamos hablando de países del primer mundo como Irlanda, donde la seguridad social es distinta. Los países nórdicos, los países... Bueno, pero imitemos los buenos ejemplos. Pero claro, lo que pasa es que ahí ya tenemos que partir de una reforma, no parches como esta, donde se dé la flexibilización laboral enmascarada con buenas noticias. Cualquiera tributa el 50% de sus ingresos y sabe que se jubila bien y tiene todo cubierto. Sí. ¿Quién no tributaría el 50% que vos ganás si es solamente para comer? Lógico. Vos vas a los Países Bajos y tenés con el impuesto que pagás todos los servicios. Salud, educación, todo. Acá no, acá tenés que pagar. La jubilación, aquellos que dicen, la jubilación de ama de casa, la que nunca aportó. No, señores, la jubilación de ama de casa aportó también. ¿Saben por qué? Porque mal aportado, eso es discutible, lo podemos discutir. Pero aportó, porque comprando el pan, la leche, el huevo, la harina, con el impuesto asistió a su jubilación. Entonces, que después esto a lo mejor se desmadró, la jubilación de ama de casa, la de moratoria, se tendrá que haber aplicado otro índice de ajuste, pero se tiene que dar. Pero vos estás en Argentina, todo se tergiversa, todo se hace mal, todo se hace complicado. En lugar de simplificar, no, complicamos todo, absolutamente todo. Pero si hoy en la tecnología, y esto se aplicó en ANSES muy poquito tiempo, en la tecnología de la web, yo cuando hice mi maestría en España, año 2009, era ya el Instituto de Seguridad Social Español iba a ser pionero en el expediente digital. Acá todavía tenemos sellando y fechando hoja por hoja, que cada expediente previsional que se inicia en ANSES es así. Es así. Entonces, a ver, tenemos que tener algo que es sentido común. Y gente que trabaje en función de lo que conoce. ¿Sabes lo que pasa? Cuando vos armás cosas... Hace muchos años, hace unos años, en un municipio, pierde un intendente después de... No voy a decir el nombre, nada. Pierde después de mucho tiempo un intendente, gana otro. Sí. ¿Sabes cuántas computadoras tenía el municipio? 2. Sí. La del intendente y la secretaria del intendente. ¿Por qué? Usan todos carpetas con papeles, porque de esa manera es más fácil robar. Más fácil. Si vos tenés todo digitalizado, te entra en tu computadora y es más difícil robar. Pero vayan a ver... Tenés que probar. Vayan a ver el IPS. A ver, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Si nos quejamos de ANSES, vayan a ver el IPS. Jubilaciones que demoran mucho más años que la ANSES. Si la ANSES demora 6 meses promedio, el IPS puede durar 2 años, con suerte. Vayan a las oficinas que tienen en el interior del país, del país no, de la provincia, el IPS, que tienen una computadora del año 90, destruida. Con unas sillas que tienen un agujero así, donde la gente no se puede ni sentar. Lógicamente te van a mostrar una oficina modelo, pero vayan a ver el resto, de cómo atienden a los jubilados, porque creen que los jubilados son de descarte, y creen que están ahí y tienen impunidad de maltratar, con baja de sueldos. Es como la vieja frase de Alderete cuando muere un jubilado allá por los 90, que era un caso que se viralizó, no había mucha tecnología en aquel momento, que dijo a un canal, igual se iba a morir, es viejo. Bueno, es desafortunada esa frase, pero fue cierta y me acuerdo. Fue cierta, ¿te acordás del hecho? Me acuerdo. Fue cierto, y ahora se piensa igual, quizás no se dice tan abiertamente. No, ¿por qué? Pero uno siente que el Estado abandona, desde hace muchos años, abandona al jubilado, te jubilaste y bueno, anda, que Dios te bendiga, que Dios te ampare. Y que te provea. Y que te provea, porque hoy por hoy se está hablando de la reforma previsional, pero vayan a ver el PAMI todavía lo que está, porque del PAMI no nos olvidamos, que hoy la atención esté puesta en la reforma previsional. Es una cosa. Una cosa, pero no desatendamos el PAMI, que hay unas cuantas cosas que van a salir a la luz. En poco tiempo. Ojalá.
Bueno. Yo hace años que investigué el PAMI y ojalá. Ojalá. Es el mismo PAMI que creó Alderete. A ver, es el mismo PAMI, hoy es el mismo PAMI en 1996. Sí, totalmente. Con Brahma Markovich y después Víctor Alderete Totalmente. segundo. Con los mismos laboratorios, con la misma industria, Sí. los mismos proveedores, Mira. cambiarán 2 o 3 nombres, o 2 o 3 empresas. Sí. Muchas han cambiado de razón social, pues son los mismos Pero dueños. son los mismos dueños. A ver, el 13 de noviembre... La verdadera caja Sí. nunca se toca. No, el 13 de noviembre fue el Día del Trabajador del PAMI. En virtud de que el 13 de noviembre de 1996 los trabajadores salieron a defender el PAMI que se privatizaba. Sí, me acuerdo. Bien, y se hizo una concentración multitudinaria Me tocó cubrirlo. que tuvo los gremios, todos los gremios unificados, los prestadores, todo. 1996, 2017. Lo mismo. Estamos transitando en lo mismo. Nada más que no hay unión de los gremios. No, y aparte se tienen que unir los pasaron gremios. varios gobiernos. Pero por Y supuesto. todo siguió igual. Todo sigue igual y hoy estamos viviendo algo similar del 96. O sea, hoy el ciclo está volviendo al 1996. Porque los cambios profundos, muchas veces se cambian las cosas para que nada cambie. Y los cambios tienen que ser profundos. Si no haces las cosas para que no cambie nunca. Sí. Lo que haces es preservas los curros, Los nada curros, más. los Blindas lo Bueno. que pasó, lo que está mal. Vuelvo. El PAMI tiene una ley que dice que tiene que tener un directorio. Salvo esporádico, estuvo intervenido con uno. Una sola vez lo tuvo. Muy poquito. Que estaba Estrella Monteverde, Sí, me acuerdo. muy poquito. 6 meses duró. Sí, muy poquito. Y hoy tenemos la figura de un director ejecutivo que también lo pone el presidente. Este y el anterior, y si no se modifica el que viene. Entonces, lo real es que hay que hacer una reforma sustancial de la seguridad social, pero no siguiendo esto. No siguiendo Porque esto. es otro parche. Esto es un parche. Todo parche. Y que es un parche que ahora quiero ver cuando se venga la reforma previsional en serio. Pero vos sos abogado y es el mismo parche que el Código Penal, el mismo parche de los códigos procesales, los mismos parches que permanentemente van poniendo y siempre se reclama lo mismo, justicia. Sí. Y este parche va a hacer que miles y miles de amparos nuevamente pidiendo que justicia, es todo lo mismo. Y yo te advierto lo que va a pasar. Y no vuelvo a insistir, no quiero hacer el agorero, pero esto va a provocar juicios de reajustes para los jubilados Pero eso que ya van a estar pasó. atados. No a es el inflación. agorero, volvemos a repetir la historia, la reparación histórica, ahora va a ser otra reparación Por histórica. supuesto. A mí me enseñó un profesor una vez, de que cuando estudiaba abogacía, un profesor que me daba economía, que los aumentos, y es lo único que me quedó poco de economía, porque de economía tengo poco, pero algo me quedó bien claro. Nunca se puede dar un aumento que no sea proporcional. Siempre tiene que ser proporcional. Al que menos cobra y al que más cobra le tiene que dar igual. ¿Por qué? Porque eso genera, si no, injusticia social, y esa injusticia social va a la justicia para que se solucione. Bueno, yo Si la vos misma- le aumentás a la mínima, solamente el que cobraba un poquito más de la mínima y se acható fue al 2002, 2003 a hacer su pedido de reajuste y hoy lo está cobrando. Bueno, yo la misma carrera que estudiaste vos, en economía política me enseñaron Economía que política. un dólar muy alto lo que hace empobrece a la gente y beneficia a 15 vivos. Claro. También me lo enseñaron en economía Claro. política. ¿Y sabes qué libro leía yo? ¿Cuál? Paul Samuelson. Tal Se cual. ve un liberal, Sí. era Samuelson. Sí. Bueno, entonces, siempre la Argentina repite sí que es un país cíclico. Cíclico. Por eso no hay que inventar la pólvora, hay que tomar lo que tuvimos, ver lo que pasó y decir lo que va a pasar, pero con un sentido crítico, porque les vuelvo a decir, hoy, si se aplica este índice de movilidad atado a la inflación, va a provocar juicios de reajuste. ¿Quién lo va a pagar? El próximo presidente. Indefectiblemente, quien levante la mano hoy en el Congreso y aspire a ser presidente, se va a comer su propio, moco. Se va a comer su propio moco. ¿Por qué? Porque va a votar hoy y cuando sea presidente las consecuencias las va a tener en el juicio de reajuste que va a salir. Pero más allá de la política, también yo pienso, van a votar y van a estar representando a... ¿Cuántos jubilados son? ¿7 millones? 7 millones, 6 millones, 7, más todos los que tienen pensiones no contributivas, más asignaciones 10 familiares. millones de personas. Sí. Van a representar a 10 millones de personas y las van a condenar al hambre. Eso. La van Si a no se dan condenar al cuenta hambre. de eso, Por eso, que hay que reformar las cosas, pero de una vez por todas, para hacerlo a profundo. por eso, el 82% a la mínima, cuando siempre se hablaba, hay que decirlo claro.
uno aumenta la mínima y el que cobra más de la mínima va a ir a la justicia indefectiblemente a reclamarle el derecho que no se le dio. Y eso genera una bola sin manija y todos van a la justicia. La justicia colapsada, el jubilado con un sueldo miserable reclamando y se muere en la víspera. Y eso es a ver, no hay que ser nada erudito, hay que tener sentido común y lógica. Quien vote hoy esta reforma se va y aspira a ser presidente, se va a comer su propia fosa. Cristian, muchísimas gracias como siempre. No, a ustedes, un abrazo.